Tenemos con nosotros a Aide Benoit, presidenta de la Fundación Apoyo al Hemofílico, FAHEM. Tema, la hemofilia. Ahora yo le voy a preguntar, buenos días, dama. Muy buenos días. Un placer tenerla por aquí. Gracias, gracias. Sí, buenos días. ¿Qué es la hemofilia? La hemofilia es una condición de salud de la cadena de la coagulación, donde todas las personas tenemos 15 factores de la coagulación. A los hemofílicos les falta el 8 o el 9. Y eso permite que cuando se inicia la cadena de coagulación y se está formando un coágulo, como le falta una proteína, ese coágulo no va a ser lo suficientemente sólido para mantenerse y al poco tiempo va a empezar a licuar y va a dar una hemorragia. ¿Un coágulo es una obstrucción? No, el coágulo es la protección cuando hay un rompimiento, puede ser de una arteria, puede ser de una vena, puede ser de un vaso capilar. ¿Y cuál es la estadística entonces de mortandad en torno a la hemofilia? La mortandad está ligada proporcionalmente a la falta de medicamentos. Al tratamiento. Al tratamiento. Si los hemofílicos reciben su proteína faltante, se comportan igual que una persona normal. ¿Y cómo yo me doy cuenta que soy hemofílico? Dependiendo de la severidad. La hemofilia se clasifica en 3: severa, leve y moderada. Si es severo, o sea, va a tener menos un 1% de ese factor faltante, las manifestaciones van a ser en los primeros 6 meses, 8 meses. ¿Por qué? Porque cuando empieza a gatear el niño, o si es un poco gordito, cuando lo van a levantar de la cuna, algo así, lo sostienen por el costado, le van a empezar a salir hematomas, o sea, morados. Okay. Pero en el caso, por ejemplo, de adultos, ¿cómo un adulto se da cuenta que tiene hemofilia? Normalmente un adulto ya debe saber que es hemofílico, porque las manifestaciones son en edad temprana. Es decir, todo el hemofílico comienza temprano. Si son severos. Si son severos. En el primer año de vida ya da manifestaciones. Pero yo digo, eso da, por ejemplo, un hemofílico, vamos a suponer un jovencito, un adolescente. Los padres, la familia, se da cuenta porque a ese hemofílico le da mareo, le da falta de fuerza, o ¿cómo es? ¿Cómo es el asunto? Por ejemplo, a un adolescente le pueden hacer un diagnóstico tardío si es leve. Quiere decir que él tiene más de un 5% de factor 8 o 9. Y se van a dar cuenta si ese adolescente le pasa un traumatismo, o sea, un accidente, sea una cirugía, va a sangrar más de lo normal. Okay. Si se le hace una circuncisión porque no se le hicieron pequeño, va a sangrar mucho. La sangre está más líquida, más Exactamente. ligera. Es básicamente la característica. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, cuando usted pone la ficha de dominó, que la pone uno en una hilera. Usted le da a la primera y la primera tumba las otras. En la hemofilia, si es deficiente de factor 8, va a faltar esa pieza y la cadena se rompe ahí. Señora Benoit, ¿cuál es la situación del país desde el punto de vista de la cantidad, la población, el flujo del tratamiento como para convivir con estas 3 etapas que usted dice, severa, leves y grave, ¿no? Creo que fue el término que usted usó. Severa, leve y moderado. Y moderada. Es decir, ¿cómo estamos manejando, cómo el país ha venido manejando su población hemofílica? Bueno, anteriormente se manejaban solamente con plasma fresco, lo que motivó que muchas personas se afectaran por HIV en los 80 y por hepatitis C. Hoy en día ya nosotros no tenemos ese problema. A través del Departamento de Alto Costo del Ministerio de Salud, nosotros estamos recibiendo medicamentos tanto de 8 como de 9. Pero la buena noticia que yo les traigo es que hoy en día nosotros tenemos un plan piloto en el Hospital Arturo Grullón de Santiago con 10 niños y en el Hospital Infantil Robert Rick Cabral con 20 niños, donde se le está poniendo un medicamento de última generación. Los hemofílicos no pueden usar nada intramuscular.
más que las vacunas y lleva un procedimiento. Y ellos están recibiendo un medicamento que es subcutáneo. Normalmente esos niños van 2 o 3 veces a la semana cuando tienen inhibidores, o sea, que no responden al factor faltante. Y con este medicamento estamos sustituyendo una visita mensual por versus 8 o 12 visitas al hospital. Y además de ser subcutáneo, que ya normalmente los adolescentes y los adultos tienen las venas muy lastimadas porque todo lo que tienen que usar es endovenoso. Este medicamento es, se puede poner en los brazos, subcutáneo o en todo el abdomen. Señora Benoit, en el caso, perdón, Arlino, en el caso del sistema de seguridad social, ¿hay cobertura para algún nivel de esta enfermedad? Solamente si está ingresado en un centro médico, un hospital. Si no, no. Si no, no. Y la hemofilia hoy en día se trata mayormente en los países civilizados que tienen un buen sistema de salud a nivel doméstico, o sea, que ese medicamento le llega a la casa por 1 mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo Y una cosa que quería preguntarle para cerrar este ciclo. Una persona hemofílica, y como usted bien ha señalado temprano, en cualquiera de esos 3 niveles que usted ha señalado, ¿se puede superar esto o solo puede mantenerse bajo tratamiento? No se supera, solo bajo tratamiento. Señora Benoit, una familia le nace un niño, el padre y la madre lo atienden. ¿Es posible detectar antes de nacer que ese niño va a ser hemofílico? ¿Y cómo se da cuenta la madre o el padre que ese niño es hemofílico teniendo 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4, 1 año? Yo le voy a decir muy sencillo. La hemofilia está ligada al cromosoma X. Nosotras las mujeres lo transmitimos y los hombres en un 99% lo padecen. Dígase que en un 90%. Un 99%. 99%. Son los hombres. Por casi todo. Sí. Lo que pasa es que como ya nos estamos mezclando mucho, hay mujeres que somos las portadoras sintomáticas. Porque normalmente la madre solo lo transmite. Pero hay un grupo de madres que somos sintomáticas, como es el caso mío. Y yo no lo supe más que cuando se hizo el diagnóstico de mi hijo. Entonces, si en una familia hay herencia de hemofilia, no se puede saber que va a ser hemofílico, porque la hemofilia, como las mujeres tenemos 2X, la hemofilia está en una X. Si en el momento de la concepción la X que se va es la X buena, ese niño va a salir sano. Pero si es la X afectada, va a salir hemofílico. Con el problema. Sí. Entonces, en mi caso, yo tengo un varón con hemofilia y tengo un nieto con hemofilia, hijo de mi hija. O sea, que es Pero yo hereditario. digo, la familia Y como entonces, Y ahí hay un dato interesante. Su hija es hemofílica. Mi hija es portadora, Portadora. pero ella es Opera normal. exactamente. Con su organismo. Sí, pero hay algo. Pero yo quería déjame contestarle que la me- pregunta. Porque en 10 millones hay cantidad de madres y padres que tienen niños, que van teniendo niñas. Y yo digo, ¿cómo ese padre, el niño puede estar desarrollándose normalmente en la casa? ¿Cómo ese padre o esa madre se da cuenta que Le es voy a hemofílico? decir, las hijas de los hemofílicos son directamente portadoras de la hemofilia. Sí. ¿Cómo es Pero esa? Las hijas de los hemofílicos son directamente portadoras. Así que ya. se sabe que están ahí. Pero sus hijos son sanos. Okay. Los varones son sanos. Porque el padre aporta la Y. Sí. Pero como él aporta la Y que está bien, Salva de la situación. el varón va a salir sano. Pero la X de él está afectada. Entonces la hembra va a salir portadora segurito. Pero si el hombre Entonces, porta la Y y sale la X mala de la mujer, entonces ahí viene un problema.
Pero es porque la madre es portadora. Es portadora. El hombre, el hemofílico, nunca va a tener un varón afectado. Ah, ok. Siempre va a ser ya las entiendo. hembras de él. Pero yo lo que pregunto es, ¿cómo se da cuenta temprano esa familia que ese niño o esa niña tiene ese problema? Ahí voy. El 33% de los casos mundialmente no hay antecedentes familiares. O sea, una pareja normal sin antecedentes de hemofilia Puede tener el cuadro. puede tener. ¿Por qué? Porque ellos, imaginémonos que en el momento de la concepción pasó un cortocircuito y ese gen se afectó Ujú. y sale hemofílico ¿Cuál sin es antecedentes. la población que tenemos? ¿Se ha podido identificar? En el Sí, caso porque es dominicano? uno de cada 10.000 o 15.000 varones vivos que nace. Ese es el porcentaje. Pero yo quiero contestarle la pregunta que él me hizo. ¿Cómo puede detectar una familia que tiene un hijo con hemofilia? Si es severo, como le digo, en el primer año se va a dar cuenta porque le va a empezar a salir hematoma. Desde que Y el agarran al niño. pediatra va a investigar Exacto. si ese niño lo han maltratado o no. O si es alergia. No, porque es un tipo de hematoma Sí. muy Muy característico. muy característico. Entonces ese pediatra puede ser de un hospital. Va a mandarle a hacer un screen y le van Exacto. a mandar a hacer pruebas de coagulación. Y va a detectar su Y esas nivel. pruebas de coagulación van a dar alteradas. Ujú. Entonces, si eso sucede, él debe remitirlo a un pediatra hematólogo y le va a mandar a hacer las pruebas de hemofilia. Entre ese estado que el psiquiatra puede observar los hematomas y lo que usted llamaba severa, leve, Y moderada, ¿cómo se pueden detectar esos otros dos niveles? Porque gracias a Dios nosotros contamos en el Hospital Infantil Robert Rick Cabral con un laboratorio que hace determinación de factores. Anteriormente las familias tenían que buscar dinero en dólares para mandarlo a Puerto Rico. Ya o a ustedes Miami. pueden hacerlo aquí. Aquí en el hospital se están haciendo esas pruebas. Por lo Y regu- determinan la severidad con esa prueba. Si le dicen que es hemofílico, le va a decir qué porcentaje tiene y entonces lo van a clasificar ¿Y de cuál una es la vez. consecuencia de eso? ¿Hay procedimientos regulares como para verificar que un niño no se nos cuele con algo leve y tal vez no podamos darnos cuenta? Digamos en análisis de laboratorio, que decir, bueno, todo niño lo pasamos por ese proceso para detectar. No. Eso no se hace. No. Ese es un screen muy específico que tiene que determinarlo el pediatra hematólogo. Señora Sí. Benoit, ¿y cuál es la consecuencia de un niño, una niña o un joven hemofílico? O sea, si no se le da el tratamiento, lo lleva a la muerte. Muy posiblemente. Claro, se puede llevar. Primero va a pasar por artropatías severas, luego va a venir la invalidez y muy posiblemente venga la muerte. En el caso de la hemofilia, estos casos, la fundación, ¿qué le preocupa? ¿Qué alerta pudiera emitir a la sociedad dominicana para proteger a estos niños, que se les dé a tiempo su tratamiento? O si ustedes ven que se está haciendo las cosas normales, pero ¿cuál es la preocupación? Mire, nosotros nacimos en el 1996 porque a mí se me invitó un laboratorio farmacéutico a que hablara sobre la experiencia que yo tenía con mi hijo ya de 11 años. Sí, como madre. Como madre. Y cuando yo empecé a hablar, las madres que estaban ahí en la reunión me empezaron a hacer la pregunta, doctora, ¿y esto, doctora? Y yo decía, no, yo no soy una doctora, yo soy una madre que tuve la suerte de que mi hijo lo diagnosticaran fuera del país, no, y había una organización que me apoyó, que me formó. Y recuerdo que en el Hospital de Niños de Toronto, la trabajadora social me dijo, en las manos suyas está hacer de su hijo un hándicap física y emocional. Y mi pregunta fue, ¿qué tengo yo que hacer para evitar eso? Y me dijo, aprenda sobre hemofilia, porque eso
le va a acompañar a su hijo toda la vida. Y eso es lo que yo empecé a hacer, investigar. Señora ¿Recibe, Benoit, pues ya recibe usted ya- el apoyo de las autoridades, de instituciones para esa fundación? No, nosotros recibimos solamente los medicamentos que compra el Ministerio de Salud y los manda al hospital. Señora Benoit, pero ya usted es doctora. Señora Benoit, mencionaba usted que... Pero, permiso, no terminé la idea. Entonces, en el 96, cuando yo vi esa situación, yo fui a mi casa y le dije a mi papá, que era una persona muy trabajador de la comunidad, que yo necesitaba hacer algo, porque por muchos años yo me pregunté por qué mi hijo había nacido con hemofilia. Y yo había entendido que lo que mi hijo nació con hemofilia para que yo pudiera ayudar a otras familias. Y así nace la Fundación Apoyo al Hemofílico. Y nosotros primeramente nos dedicamos a educar. Empezamos con la doctora Rosaníbal Paulino y la doctora Joanita Veras. Y empezamos a reunirnos con pequeños grupos y aquí había demasiado tabúes con la hemofilia. Sí, como pasa con muchas situaciones especiales de salud. Pero yo quería, a propósito que usted le contestaba ahorita a Geraldino de qué pasa con un niño si no se detecta temprano. Y usted hablaba de que podía ir a la invalidez. Sí. ¿Cuál es el efecto en el esqueleto de un ser humano hemofílico cuando no es tratado el asunto? ¿Qué es lo que le afecta en su mecánica operativa? Si es severo, Sí. le voy a poner el caso de mi hijo. Si es severo. ¿Su hijo es severo? Severo. Severo. Su hijo Severo. ¿Y qué edad tiene? 36 años. Sí, ya está un hombre. Y anda en los mismos afanes de ustedes, pero en el deporte. En el deporte. ¿Qué le va a pasar? Si camina mucho, si está de pie mucho rato, eso van a empezar microhemorragias en las articulaciones. Okay. Si se cae, si se da un golpe, va a ser una hemorragia interna. Entonces, esa articulación se va a hinchar, se va a llenar de sangre. ¿Qué pasa? Si no recibe el tratamiento, esa sangre va a ir carcomiéndose todos los tendones, la articulación. Okay. Señora Benoit, ahora tenemos tiempo para más. Una cosa final. Un paciente como su hijo, que es el caso más extremo, ¿cuál es el ritmo de tratamiento que él necesita para poder desarrollar su dinámica sin esos riesgos altos que tiene? Es lo que se llama profilaxis. Es recibir el medicamento con o sin hemorragias presentes, sino constante. Pero eso todos los días. Él tiene que, por ejemplo, tratarse todos los días, ir al hospital, o tiene un ciclo de... Dependiendo del tipo de medicamento, porque en hemofilia se ha avanzado grandemente. De usar sangre total, se empezaron a usar iofilizado, o sea, grandes cantidades de plasma. Después vinieron los recombinantes que no son de plasma humano. Y hoy en día tenemos ya medicamentos como el que le dije. Si anteriormente ese medicamento duraba 8 horas en el organismo, o sea, que una persona que se operaba había que ponerle, cada 8 horas había que ponerle el medicamento, porque si no iba a sangrar. Señora Benoit, hoy en día hay de medicamentos que se usan una vez al mes y otros que se usan cada 3 días. ¿Qué cuesta, cuál es el costo si un paciente tenga que comprarla? 1.50 centavos de dólar por la unidad y va equivalente al peso. Okay. La mayoría de los adultos usan 3.000 unidades. Calcule usted cuánto cuesta. Sí, es costoso. Por eso está en el unidades, 4.500 programa de alto costo. Dólares. De alto costo. Dólares. 4.500 dólares. Y una cosa final. La ciencia tiene encaminada... Final. La ciencia tiene encaminada detectar tal vez algún mecanismo de sustituir esas deficiencias que tiene el organismo. Se está trabajando grandemente y lástimo, se está haciendo un proyecto genético, o sea, vía genéticamente eliminar el factor, pero eso lo echaron para atrás por cuestiones de ética y que algo no salió muy bien. Pero
los científicos están trabajando para erradicar la hemofilia. Bueno, muchísimas podemos llegar gracias. ahí. La presidenta de la Fundación Apoyo al Hemofílico, FAEN, gracias por conversar con nosotros. Gracias por Gracias a conversar usted. con nosotros y gracias por ayudar a la gente. Señores, creo que tenemos pausa según el Sí, director. sí, tenemos pausa.